Ya falta muy poco para que lleguemos al mensaje número 200 de la fe. Ha sido un arduo trabajo hasta este momento, tratar a la fe de los distintos ángulos, enfocarla desde los distintos autores y obviamente como lo estamos haciendo desde los distintos libros de la Biblia y a través de los diversos capítulos que esos libros nos ofrecen. Pero tengo una pregunta para hacerle. Si usted pudo ver todos o la gran mayoría de estos mensajes, ¿ha aprendido algo acerca de la fe? ¿Ha puesto en práctica algo de todo lo escuchado en este tiempo? ¿Por qué? Porque hoy quiero llegar al último capítulo del libro de los Gálatas, que es el capítulo 6, donde Pablo les advierte y les muestra una situación que ellos mismos estaban viviendo. Dice el libro de Gálatas en el capítulo 6 y versículo 12 de la siguiente manera. Escúchelo si quiere leerlo conmigo en pantalla. Dice así: todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Quiero limitarme solo a este versículo, porque en él se presenta un dilema. ¿Puede ser la fe negociable? El título de este mensaje es ¿fe negociable? Y está puesto entre signos de interrogación, porque es una gran pregunta que todos tenemos que hacerlo. Y Pablo les explica a los Gálatas que quienes los forzaban a practicar los ritos religiosos, en realidad los inducían a negociar con su fe. Y esto es grave. La gravedad no estaba en algunas prácticas. El problema que era que esas prácticas les iban a robar la fe, o que por esas prácticas ellos tenían que dejar la fe en Jesucristo de lado. O sea, les iban a cambiar oro por espejitos y usted ya conocerá de qué se trata esa historia. En la vida hay muchos objetos que son negociables. Y aún hay situaciones que son negociables. Objetos, el coche, la casa, un mueble, la ropa se puede comprar, se puede vender. Distintos elementos que usamos a lo largo de la vida. Inclusive actividades humanas pueden ser negociadas, como muchas veces sucede dentro del matrimonio. Bueno, hoy vamos a este lugar que me gusta a mí, el fin de semana próximo vamos a este otro lugar que te gusta a vos. Y así se negocia muchas veces dentro inclusive del matrimonio. Pero quiero decirle algo, hay cosas que no pueden negociarse jamás. ¿Cuáles son esas cosas que no pueden negociarse? En primer lugar, el honor, su honor. Usted no lo puede negociar, no lo puede vender, no lo puede intercambiar, no lo puede prestar, no lo puede donar. No se negocia. Es suyo y lo tendrá que defender. El valor, la verdad es innegociable. Uno no puede negociar nunca, jamás, la verdad. Sus principios personales tampoco pueden ser vendidos o trocados por otra situación. Y la fe está entre esos elementos valiosos que tampoco podemos negociar. Estamos en un mundo que continuamente nos va a invitar a la negociación de la fe. En realidad, lo que están pretendiendo es que usted abandone la fe. Esa fe que tanto molesta, esa fe que tantos problemas les crea a muchas personas. Ellos prefieren que usted la abandone y que empiece a negociar con otros elementos de esta vida. En este caso, en el caso de los Gálatas, recordemos, esta es una historia muy antigua, tiene una historia de prácticamente 2000 años atrás. Y recordemos que ya en ese momento el judaísmo tenía 1500 años de existencia, ya tenía unos 1500 años de historia desde Moisés, cuando Dios le da los 10 mandamientos, hasta esta etapa que estamos tratando del libro de los Gálatas, ya había por lo menos unos 1500 años de historia. Por lo tanto, el judaísmo era una cuestión admitida, era una religión admitida
socialmente, inclusive dentro del Imperio Romano, no tenían problemas ellos en compartir el territorio con judíos que adoraban otro dios y que tenían otro templo, aunque sí esto generó ciertos problemas y bueno, sobre todo en la época de la Pascua lo hemos visto en la lectura de los evangelios, cómo se entrecruzaban algunas cosas. Pero el cristianismo era si me permite llamarlo, una religión, una fe recién nacida, creciente, apenas tenía 50 años y para, digamos, una institución o para un credo, para una fe, 50 años es muy poco realmente. Así que el cristianismo era resistido y fundamentalmente perseguido. En primer lugar por la religión oficial y luego fue perseguido por el mismo Imperio Romano, quien inició una persecución muy cruenta sobre los seguidores de Jesucristo. Entonces el dilema acá que se presenta es la conveniencia sobre los principios de la Biblia o los principios de la Biblia sobre nuestra conveniencia. Es un gran dilema que hoy inclusive nos enfrentamos a él y que todos los días tenemos que ir tomando decisiones. Pero, ¿qué sucede si empezamos a negociar nuestra fe? Porque usted y yo conocemos personas que negocian su fe. Cuando les conviene, están en la fe y cuando no les conviene, la abandonan, la dejan y pueden hacer un negocio paralelo habiendo abandonado su creencia, su fe, la tradición y todo lo que pueda estar detrás de cada persona o detrás de cada familia. Usted los conoce, yo los conozco y los conocemos seguramente que si usted observa va a encontrar este tipo de personas que han negociado con su fe. Pero quiero que sepa que esto tiene consecuencias. La negociación con la fe iba a tener consecuencias sobre los Gálatas y la negociación con la fe va a tener consecuencias también sobre todos aquellos que la practiquen. La primera de ellas, la primera consecuencia cuando una persona negocia con su fe, cuando las personas más valoran la conveniencia o el gusto que sus valores o que sus principios o que su fe, lo primero que se produce es un quiebre de relación espiritual con Dios. Es una historia bien conocida a lo largo de la Biblia. Puede que inicialmente no se note las consecuencias en esta renuncia. Tal vez inicialmente no hay algo que llame demasiado la atención. Entonces las personas muchas veces se mantienen en esa posición. Pero tarde o temprano quiero decirles que llegarán las consecuencias. Un ejemplo en la Biblia es cuando allí en el huerto del Edén, nuestros padres, Adán y Eva, porque son los padres de toda la humanidad, tomaron del fruto prohibido y decidieron desobedecer a Dios, renunciaron a su relación con Dios. Lo primero que sintieron fue miedo y vergüenza. Se fueron a esconder, se taparon, tuvieron miedo de Dios. Pero quiero decirle que el resto vino sobre ellos y tal vez fue lo más importante. Lo primero que sintieron es inicialmente esa sensación de desamparo, esa sensación de miedo, de temor, pero luego cambió drásticamente el sistema de vida, cambió el planeta y cambió definitivamente toda la creación. ¿Sabe que si la fe nos une a Dios, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios? Quiere decir que aquella persona que pierda la fe, perderá también su relación con Dios, ya que la fe es la que me une a Dios. Cuando la fe se pierde, se negocia o se comercia, también lo primero que va a ver usted o que va a ver esa persona, Dios quiera que a usted nunca le pase, y le estoy predicando para que justamente esto nunca le pase a usted. Lo primero que le sucederá a esa persona es una relación rota con Dios. Y perder una relación con Dios es perder los regalos o el regalo que Dios nos hizo a todos los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, si usted considera importante su salvación, si considera importante su destino eterno, porque hay dos lugares, no hay tres, como a veces
se le pudo haber enseñado o alguien le pudo haber enseñado a través de un dogma. No hay tres lugares donde los hombres pueden ir: a la salvación, a la perdición o un lugar intermedio. Ese lugar intermedio no existe, la Biblia no dice nada. Se va a la salvación o a la perdición y no hay ninguna otra alternativa. Así que si usted considera que es importante su salvación, que es, vamos a llamarla eterna porque viene de Dios, y todo lo que viene de Dios es eterno. Por eso hablamos de la salvación eterna de nuestras almas, no porque nosotros seamos eternos, sino porque la salvación que nos llega, que nos alcanza, viene de Dios, y eso es lo eterno que se establece en el corazón de los hombres. Entonces, si para usted es valiosa esta salvación, no es algo temporal, no es algo para unos meses o unos años y después abandonarlo, entonces usted tendrá que aprender a cuidar su fe. Por eso le hice esas primeras dos preguntas al iniciar este mensaje. ¿Aprendió algo de estos casi 200 mensajes? ¿Pudo aplicar algo de todo lo que hemos hablado, de tantas horas de mensaje? Usted puede ir al canal y ver todos los mensajes y va a estar un montón de horas detrás de la pantalla observando y escuchando y aprendiendo todo lo que hemos enseñado acerca de la fe. Pero cuidado, la relación con Dios es lo que se pierde de forma primaria, pero en la pérdida de la relación con Dios hay otras pérdidas que vamos a llamarlas secundarias. ¿Por qué secundarias? Porque dependerán de la relación con Dios. Entonces la persona va a sentir la pérdida de la paz espiritual, ya no tendrá el mismo día que tenía antes y las noches van a ser muy diferentes a la hora de acostarse a dormir, pérdida de paz espiritual, inseguridad, miedos, temores. Lo otro, el poder para vencer al mal, al maligno, la enfermedad y aún la misma muerte y el pecado. Ese poder también, cuando las personas deciden dejar a Dios. No es que Dios se va, Dios está siempre en el mismo lugar. Son las personas las que deciden dejar a Dios, entonces van a perder también el poder de Dios en sus vidas. Pero no es lo único, hay muchas otras cosas. La guía y el discernimiento espiritual para saber tomar buenas decisiones en la vida, y luego también se perderán los milagros, los favores y las oportunidades celestiales que Dios prepara para aquellos que le aman. Mire cuántas cosas se pierden entonces en una negociación de la fe. Así que tenga en cuenta, aprenda de lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Los que los obligan a que se circunciden en realidad los hacen renunciar a su fe solamente por un beneficio, para no tener la persecución que los cristianos estaban sufriendo en aquel momento. Pero encuentro también otra consecuencia que me gustaría compartirle y que también es muy importante. Podríamos nombrar un montón, pero he tratado de seleccionar dos de las más importantes. La primera, como lo acabamos de nombrar recién, es el quiebre de la relación con Dios. Pero lo segundo que las personas van a sufrir en ese quiebre de relación es la exposición directa al mal. Porque la persona ha perdido esa cobertura de Dios. Usted sabe hoy cómo se advierte, sobre todo en las épocas de verano, estivales y de mucho sol y de mucho calor, cuidado con la exposición al sol. El sol es bueno, es benéfico, hay que tomarlo una cierta cantidad de minutos al día para que nuestro cuerpo pueda producir algunas sustancias, por ejemplo la vitamina D, y que sucedan otras cosas también en nuestros cuerpos. Pero la exposición al sol es definitivamente peligrosa. Y cuando uno pierde esta cobertura de Dios, es como haber perdido esa capa protectora que nos guarda de los rayos UV o los ultravioletas, que son aquellos que pueden penetrar nuestra epidermis y producir daños en los genes y en las células de nuestra piel. Por eso hay que tener mucho cuidado. El apóstol Juan hizo una aclaración, y yo quiero citar el pasaje donde él hace esa aclaración. Está en la primera carta que él escribió, no el Evangelio, sino la primera carta de Juan, ya más hacia el final del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mire
qué interesante, la declaración totalmente reveladora del apóstol Juan. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. A veces tenemos ideas un poco diluidas de la realidad espiritual, pero Juan nos aclara, nosotros los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe en Él, somos de Dios, pero sepa que el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es Satanás. Satanás y su imperio, su reino de tinieblas, con toda la organización que él pueda llegar a tener a su disposición. No nos vamos a dedicar a hablar de esta área de la teología, pero hay una organización copiada del reino de Dios, imitada porque Satanás no tiene la capacidad de inventiva, él solo copia y pega, lo que hacen muchos con los trabajos prácticos en las facultades, en las escuelas y en los seminarios. Copiar y pegar, no tienen capacidad inventiva, no se quieren tomar el tiempo para pensar un poquitito. Bueno, Satanás es un imitador también, pero la verdad es que este mundo ha sido usurpado por él. Obviamente, una usurpación es una toma ilegítima de algo que no le correspondía. ¿Cuándo la tomó? Cuando los hombres, que fuimos puestos para sojuzgar toda la creación cósmica de Dios, a través de obedecerle a Él, le entregamos nuestros derechos a Satanás y a partir de ahí Él se transformó en nuestro dueño, por hablar de toda la humanidad. No es mi dueño y espero que tampoco sea su dueño, pero hablando en términos generales de la humanidad, Él se adueñó ilegítimamente de la humanidad y del espacio donde los hombres habitamos, que es el planeta Tierra, y todo lo que pueda circundar a nuestro planeta, que es la creación cósmica y maravillosa de nuestro Dios. Ahora, ese poder tiene vigencia todavía, en el siglo XXI tiene vigencia, porque los seres humanos, al obedecerle, hemos quedado bajo el poder de Satanás. Por eso Juan lo tiene que aclarar, el mundo entero está bajo el maligno. Todos nosotros conocemos los peligros del terrorismo. ¿En dónde radica el peligro del terrorismo? Bueno, primero en la violencia, pero uno de los peligros más grandes del terrorismo es que usted no sabe dónde están planeando el próximo ataque. Usted no sabe quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, ni cuándo lo van a hacer. Solo el mundo a veces está en una tensa expectativa respecto a los ataques del terrorismo en cualquier parte del planeta Tierra. Bueno, así es el reino de las tinieblas. Es un reino de terrorismo que se está moviendo aunque usted no lo sienta, se está moviendo aunque usted no lo vea, está planeando actos terroristas. Estamos hablando en un sentido espiritual ahora, no estoy hablando en un sentido ni político ni material, sino el reino de las tinieblas es el reino del terrorismo. Siembran el terror a través de mantener a las personas cautivas y a través del intento de robar, matar y destruir, como bien dijo Jesús, que es la obra de Satanás. Así es el reino de las tinieblas. Por eso este mundo está bajo el maligno. Pero quiero ahora leer otro libro que está muy juntito a las cartas de Juan y son las cartas de Pedro. Pedro también escribió en su primera carta de Pedro en el capítulo 5 y versículo 8 de la siguiente manera. Por favor, léalo junto a mí porque esto es muy importante. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Otra vez, un acto de terrorismo. El león, cuando sale a cazar, no se anuncia. La leona, si usted ha visto, y si no lo ha visto lo tiene que hacer, alguna documental de África o de los felinos, va a ver cómo el animal va con mucha prudencia, agazapado, buscando a su presa. Cuando se posiciona y su cálculo mental le dice que puede atacar, automáticamente emergerá
de los pastos, emergerá de donde esté y correrá hacia su presa. Pues dice, y eso es un ataque terrorista, es el ataque sorpresa, el ataque inesperado. Dice que Satanás anda también como un león rugiente, pero lo interesante es que Pedro ahí le está escribiendo a los cristianos, porque los cristianos son aquellos que se han escapado del reino de las tinieblas y Satanás los quiere volver a recapturar. Quiere volver a tenerlos bajo su dominio, quiere tenerlos bajo su poder. Por lo tanto, Pedro recomienda estar muy atentos porque nos advierte que hay un león rugiente que está buscando a quién poder atrapar y a quién poder devorar. Sabe que sin Dios, los seres humanos somos espiritualmente vulnerables. Palabra hoy muy usada en nuestros días, donde se habla de grupos vulnerables o grupos con alta vulnerabilidad, y es cierto, y los hay. Pero la humanidad, lejos de Dios, es una humanidad espiritualmente vulnerable. No tenemos las defensas naturales, de hecho las hemos perdido, las defensas naturales que Dios nos había puesto en contra del mal, en contra del maligno, en contra del pecado, en contra de la enfermedad y en contra de la muerte. Tal vez puede servir para ilustrar el tema de las vacunas, las vacunaciones que nos damos desde niños, vacunas para las diversas enfermedades, el tétanos, la viruela. ¿Y cuántas? Hay una lista realmente muy grande, al menos en nuestro país hay una lista bastante importante de esas buenas vacunas que ayudan a que no nos muramos por alguna de estas enfermedades que en una época fueron muy comunes. De hecho, ¿para qué sirven? Para crear nuestras defensas. Bueno, quiero decirle que sin Dios estamos sin defensas. No hay forma de pelear contra un enemigo invisible. Mientras usted duerme, Satanás está despierto. Satanás está planeando, está organizando, está planificando, se está moviendo. Usted descansa tranquilito en su cama y él no duerme. Él se mueve, él rodea el mundo, él va de aquí para allá. Me imagino que en estos momentos grandes hordes demoníacas estarán sobre una región de Europa donde se está desarrollando una guerra. Terrible, ¿no? Terrible todo esto. Pero no quiere decir que las otras partes del mundo están exentas. También debe haber hordas demoníacas actuando sobre distintos lugares a través de distintas situaciones y fundamentalmente usando a millones de personas para lograr sus cometidos, porque los seres humanos lejos de Dios, como le dije recién, somos vulnerables y estamos al acecho y Satanás se adueña de las almas humanas para que le terminen finalmente obedeciendo. Algo muy terrible. Pero solo el empoderamiento espiritual que viene por una correcta relación con Dios será la solución a este tipo de problemas. Acá no hay vacunas de ningún laboratorio que le puedan servir. No hay coberturas médicas que le puedan servir. No hay seguros que le puedan servir en esta lucha. No hay armas humanas. Aunque tenga las armas usted más sofisticadas, no sirven las armas humanas en esta guerra que no es ni contra carne ni contra sangre. Es una lucha espiritual que quiere derrotarte, derrotando primeramente a tu fe. Pero tranquilos, hay solución para todo esto. ¿Quién nos ayuda a entender esta solución? Bueno, el mismo evangelista Juan, en su primera carta, en la que leímos hace un ratito, pero ahora en el versículo 18, capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice. Esto le tiene que traer paz a su corazón. Dice así Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 18, lo puede leer conmigo aquí en pantalla. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno, ¿qué dice? El maligno no le toca. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para que el maligno no toque a alguien, la persona tiene que haber sido engendrada por Dios, haber nacido espiritualmente y haber guardado su fe, sin negociarla. La fe no se negocia. Usted venda su coche, venda su casa, venda un producto, negocie con su esposa, con su esposo, con su cónyuge, o con su novio o con su novia.
puede negociar un montón de cosas. Negocie con su jefe, negocie con un cliente, negocie con un proveedor, negocie con los políticos, pero nunca, jamás negocie su fe ni negocie con Dios, tampoco negocie con el diablo porque usted va a salir perdiendo. Manténgase firme, viva en esa firmeza, sea valiente, manténgase en el lugar donde usted está, en Cristo Jesús, y va a ver, como la tormenta pasa, las cosas se comienzan a acomodar y la victoria está asegurada para aquellos que creemos en Jesús. Entonces, acuérdese, no negocie su fe. Defienda lo que usted cree y Dios lo va a defender también a usted. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón y voy a estar orando. Voy a estar orando para que Dios te ayude a guardar la fe que has puesto en Cristo Jesús. Te mando un abrazo. Dios te bendiga.